Buenas tardes. Hoy vamos a continuar con el tema de la relación entre temperatura y rendimiento motor. Pero vamos a tomar ahora el tema, las características o la relación entre lo que es la temperatura interna y la deshidratación para ver cómo influye sobre o qué estudios han hecho sobre su influencia en los rendimientos. Ayer vimos, o sea, en el anterior video, que la temperatura de por sí sola no era totalmente confiable. O sea, que había otros patrones que tenían que ver con el rendimiento que estaba además de la temperatura externa. Hoy vamos a ver la temperatura interna. ¿Qué trabajos se han hecho con la temperatura o investigaciones que se han hecho relacionando la temperatura interna con la capacidad de rendimiento? Este fue un experimento bastante interesante en condiciones de laboratorio, lo vemos nosotros muy interesante, que tomaron a partir del punto de inicio de la temperatura interna, cuánto más podían soportar el estado, o sea, aparecía el estado de agotamiento donde ya el, el deportista, en este caso fue un deportista, no podía soportar más el trabajo, o sea, un trabajo cíclico. Aquí vemos que la condición normal en temperatura rectal de 37 grados, que pudo mantenerse alrededor de unos 45 minutos trabajando antes de que apareciera el estado total de agotamiento de que ya ellos subjetivamente decían que no podían continuar. Y tenemos otro caso de acá, cuando empezaron con la temperatura rectal un poquito más alta, unos 38 grados. En ellos ya voluntariamente creo que no podían seguir más a los 30 minutos. O sea, si tomamos la diferencia de un recalentamiento en el organismo interno con lo que es la temperatura normal, o sea, cotidiana, que prácticamente en 15 minutos antes apareció el agotamiento ese de que ya no podía. Pero hay otros casos en que la temperatura interna estaba por debajo de lo común, en este caso un 36 grados, de 36 grados, y estos pudieron, apareció el estado total de agotamiento 65, alrededor de 65 minutos. Es decir, que estos duplicaron, a partir de la temperatura interna, duplicaron el tiempo de trabajo, o sea que podían trabajar el doble a partir de, considerando de cómo esto es la temperatura. Aquí la temperatura interna inicial. Aquí, por supuesto, surgen algunas interrogantes bien útiles. O sea, se pueden estudiar cómo es que podemos alcanzar un rendimiento de casi un 200% mayor buscando la forma de, sin perjudicar al organismo, de empezar desde temperatura más baja. No agotado de factores externos en lo que es la temperatura rectal, temperatura interna. Hay otro trabajo también que está, pero ya en este caso, repito, en condiciones de laboratorio, que fue buscando el nivel de deshidratación, la deshidratación y el rendimiento. Aquí vemos que un nivel, una pérdida de un litro más o menos puede estar a un 95%, ya 2 litros o eso ya baja a un 90% y así sucesivamente hasta que se hace mucho más agudo. Y entonces, es decir, objetivamente ya estamos viendo de que la deshidratación tiene una relación muy directa, al igual que la temperatura interna, sobre la capacidad o el rendimiento máximo que puede demostrarse. Aquí están otros trabajos, donde en ciclismo analizaron cuánto es la pérdida de sudor, o sea, líquidos, por hora en 4 tipos de actividades. Ciclismo, que fue un 60% del máximo consumo de oxígeno, se pierde alrededor de 1 litro por hora. En la carrera, a un 70% del VO2, o sea, del máximo consumo de oxígeno, 1.5. HIIT, que es otro tipo de actividad muy común en gimnasios y muy recomendada, a un 80% del VO2, máximo consumo de oxígeno, 0.8 litros, o sea, inferior, a pesar de que la intensidad es mayor a la del ciclismo, sin embargo, la pérdida de líquido es inferior. Y tenemos el CrossFit, a un 75% del máximo consumo de oxígeno, que se pierde 0.7 litros por hora. ¿Cuál es el denominador? O sea, ¿cuál es la diferencia fundamental tanto en el ciclismo y carrera con el HIIT y el CrossFit? La característica, la diferencia fundamental está que son actividades cíclicas, continuas, y estas se trabaja con intensidad, incluso vean que es alta, pero cambian los ejercicios, es de carácter acíclico.
En esto podemos decir, o sea, podemos decir que si en la temperatura externa no había una relación tan directa, estadísticamente o confiable, entre lo que era esta temperatura, el grado de temperatura y el rendimiento, ya en esto, lo que es la temperatura interna, sí tenemos este patrón y al igual lo que es la deshidratación. Ahora bien, veamos que hay otro detalle en lo que es la temperatura interna, que todos llegan a su grado de agotamiento máximo cuando llegaron a la temperatura interna a 40 grados. Es decir, podemos considerar que hay un tope, hay una señal ya de que no se puede, es precisamente cuando la temperatura interna, la temperatura rectal está en los 40 grados. El problema está, o la utilidad o el rendimiento está en cuanto es en este experimento la temperatura inicial. Por hoy, muchas gracias.